¿Qué tanto conoce usted a Dios? Hasta este momento ya hemos considerado varios atributos que nos han hablado concerniente a este ser divino, a este ser eterno, a este ser que se merece toda la honra y la gloria que nosotros le podemos ofrecer. En esta ocasión vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué es inmutabilidad? Bueno, el prefijo in quiere decir no. Y tenemos también la palabra mutable, que quiere decir cambiable. Por otro lado, inmutable quiere decir no cambiable. Inmutable quiere decir que no puede ser cambiado o alterado. Eso es lo que quiere decir la palabra inmutable. Entonces, con esto podemos decir que Dios no está sujeto a cambios en su ser, sus atributos o determinaciones. Él no está sujeto a ningún tipo de cambio, porque Él es inmutable. Cuando leemos Santiago capítulo 1 y versículo 17, en la Reina Valera 60 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta otra versión lo dice un poquito más entendible. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. El primer punto que estaremos considerando es este: Dios es inmutable en su ser. Dios es inmutable en su ser. Pero regresando un poquito, hermanos, a la introducción. Inmutable no quiere decir lo siguiente. Primeramente quiero aclarar este punto. Inmutable no quiere decir inmóvil, ¿okay? No quiere decir alguien que no se puede mover, un paralítico. No quiere decir, y no está hablando de un ser que está en un estado de vegetación. No. Por ejemplo, Aristóteles, cuando se refirió a Dios, dijo que Dios era como el rey de Inglaterra, quien reinaba, pero no gobernaba. Así es como Aristóteles comparó a Dios. ¿Por qué? Bueno, hasta hoy en día también hay personas que cuestionan la existencia de Dios, si realmente Dios está entre nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha guerra, sufrimiento, enfermedades. Hermanos, hay muchas cosas malas que están pasando todos los días, cada minuto, cada segundo de la vida y también de nuestras vidas. Entonces, hay quienes dicen, como Aristóteles, bueno, si existe Dios, entonces Él es un Dios que está probablemente reinando, pero no está gobernando sobre nosotros, porque no está haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Dice Aristóteles. Lamentablemente es como algunos piensan aún en estos días de Dios. Pero ahora sí, número uno, Dios es inmutable en su ser. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que Él es infinito, por consiguiente no está sujeto a ninguna mutación. Hermano, la palabra mutación, mutante, quiere decir cambiar. Por ejemplo, en cuanto a la teoría científica, cuando se habla de la evolución, precisamente ellos explican, ¿verdad?, que el ser humano no siempre se miró de esta manera y que dentro de muchos años, millones y millones de años, probablemente se va a mirar de otra manera, ¿verdad? Porque el ser humano es un ser mutante, ¿verdad? Está cambiando continuamente. Pero otra vez, Dios no, aunque esto es una mentira científica, Dios, hermanos, por otro lado, Él no puede mutar.
Él no puede cambiar en su ser. Él no puede. Él no ha evolucionado. Él no ha crecido. Él no ha mejorado. Todo lo que es hoy el Señor siempre lo ha sido y siempre lo será. Cuando usted lee Malaquías capítulo 3 y versículo 6, nos dice Malaquías 3:6 que el Señor nuestro Dios no cambia. No cambia. Entonces, otra vez, no podemos nosotros pensar de Dios como una persona física. No, porque Él es un ser espiritual. Él es un ser eterno. Por consiguiente, Él no puede cambiar. No puede cambiar para mejor porque ya es perfecto. Y siendo perfecto, no puede cambiar para peor. Entonces, por un lado o por el otro, Dios no puede cambiar en absoluto. Solo Él puede decir lo que le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó en Éxodo 3:14. Moisés le preguntó, yo voy a presentarme ante el faraón. ¿Quién le digo que me envía? Solamente Dios puede decir, yo soy el que soy. Bueno, yo soy. Esto es un ser inmutable. Siempre ha sido. Siempre ha existido. No puede cambiar ni para bien ni para mal. Él, su ser, siempre va a ser inmutable. Nosotros, por otro lado, sí somos mutables en nuestra naturaleza física. O sea, no nos miramos igual que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 30 años. Hemos estado cambiando físicamente. Y la apariencia de nosotros muta, la apariencia de nosotros cambia, hermanos, constantemente. Y Dios no es así. Él es un ser inmutable. Entonces, eso es lo primero que necesitamos nosotros entender en cuanto a Dios. Segundo, Dios es un Dios inmutable en sus atributos. Dios es un Dios inmutable en sus atributos. Cuando leemos el Salmo número 100 y verso 5, Salmo número 100 y verso 5, mire lo que dice allí el salmista. Salmo número 100 y verso 5, dice allí el salmista un punto muy importante en cuanto a un atributo de Dios. Bueno, dos atributos de Dios. Dice así, Salmo 100 y verso 5. Dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Ve? Entonces, Dios es inmutable en sus atributos. Aquí en este caso estamos viendo que Él, hermanos y amigos, es inmutable en cuanto a su misericordia. Él es inmutable en cuanto a su verdad. Por otro lado, en Jeremías capítulo 31 y versículo 3, Dios es inmutable en cuanto a su amor, ¿verdad? Él tiene un amor eterno, un amor que no se acaba, un amor que no termina, un amor que no cambia. Entonces, número 3, el Salmo 119 y verso 89 nos enseña que la palabra de Dios es para siempre. Entonces su palabra es para siempre. Y podemos ver a través de la Escritura cómo es que los atributos de Dios son inmutables. Él no cambia en sus atributos, Él no cambia en su amor, Él no cambia en su misericordia, Él no cambia en su verdad, Él no cambia en su palabra, Él no cambia en nada de sus atributos. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. También vemos cómo es que Dios es inmutable en su consejo. El consejo de Dios es inmutable. Ahora, cuando hablamos de la palabra consejo,
estamos hablando de que Dios es inmutable en su voluntad, en su propósito y también en su plan. Todas estas palabras, de acuerdo al contexto en que estamos hablando, son paralelas. Cuando usted va a Hebreos capítulo 6 y versículo 17, Hebreos capítulo 6 y versículo 17, miren lo que nos dice ahí el pasaje, Hebreos capítulo 6 y versículo 17, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, aquí vemos cómo es que Dios es inmutable en cuanto a su consejo, el plan de Dios, el propósito de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios es inmutable, dice Hebreos capítulo 6 y versículo 17. El Salmo verso 33, el Salmo número 33 y verso 11 dice algo un tanto similar. Salmo 33 y verso 11. Mire lo que nos dice ahí el escritor: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Ve? El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Y luego cuando vamos a Job capítulo 23 y versículo 13, Job capítulo 23 y versículo 13, dice allí el escritor: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Entonces, otra vez, el consejo, el plan, el propósito de Dios son inmutables, no cambian para nada. Cuando nosotros consideramos estos pasajes, hermanos, podemos ver con claridad que Dios es inmutable en su plan, en su propósito. Lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo no cambió cuando Dios hizo al hombre, no cambió cuando Dios envió a los profetas, no cambió cuando Dios envió a su Hijo o se estableció la iglesia. Hasta hoy en día el plan, el propósito y el consejo de Dios todavía permanecen, todavía. Y esto es algo tan hermoso en lo cual nosotros debemos de confiar. Ahora, por otro lado, hay quienes dicen, bueno, si Dios no cambia en su consejo, en su voluntad, en su propósito, en su plan. Leemos, por ejemplo, en Números capítulo 23 y versículo 19. Hay quienes hacen esta pregunta, ¿verdad? Dice así, Números capítulo 23 y versículo 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, cuando se lee este pasaje y luego se lee Génesis capítulo 6 y versículo 6, mira, vamos para allá, Génesis capítulo 6 y versículo 6, surge una pregunta muy importante. ¿Cuál es? Bueno, cuando leemos el pasaje de Génesis 6:6, dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pregunta que se hace es la siguiente: bueno, tú dices que Dios no cambia en su consejo, su voluntad, su propósito y su plan. Tú estás diciendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué entonces es que Moisés, cuando escribe Génesis capítulo 6 y versículo 6, nos está diciendo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra? Si Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿por qué entonces Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hermanos, cuando nosotros lamentablemente no consideramos, uno, el contexto, dos, la manera figurada en la que en ocasiones habla Dios de su persona, entonces nosotros podemos
lamentablemente llegar a una conclusión errónea de que la Biblia se está contradiciendo y que Dios mismo se está contradiciendo. Por consiguiente, Dios no es un Dios veraz. Sí, y por otro lado, hay quienes dicen entonces Dios es un Dios que no existe. Ahora, vamos a ver cómo es que aquí en Génesis 6:6, cuando dice y se arrepintió Jehová, la palabra hebrea también quiere decir que se sintió mal de lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Si usted lee el contexto inmediato, usted puede ver cómo es que el corazón del hombre, y cuando habla del hombre está hablando de toda la humanidad en el tiempo de Noé, se habían ellos, hermanos, alejado totalmente de Dios, se habían apartado de su voluntad. Por eso es que Dios le habló a Noé y le mandó que hiciera un arca de madera de gofer. Le dio las medidas precisas para que el arca pudiera contener no solamente los animales que iban a entrar, sino también a más personas que se pudieran arrepentir, ¿verdad?, de sus pecados. Pero ¿qué fue lo que hizo Noé, hermanos? Bueno, Noé predicó por 100 años, 120 años aproximadamente. Él estuvo predicándole a la gente: arrepiéntanse porque viene un diluvio. Arrepiéntanse porque Dios va a mandar fuertes aguas que van a ahogar a todo ser humano. Y si ustedes no están dentro de esta arca, entonces ustedes van a perecer por toda la eternidad. Y así estuvo Noé predicando la palabra de Dios constantemente para que estos se arrepintieran. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Se arrepintieron las personas? No, solamente Noé, sus hijos, su esposa y las mujeres de sus hijos entraron en el arca. Y solamente ellos se salvaron. Entonces, a Dios le dolió que los hombres no quisieran obedecer, no quisieran escuchar el consejo, no quisieran ellos regresar al camino de Dios. Le dolió en su corazón. Y bajo ese contexto es en el que menciona aquí que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Porque Dios todo lo que hace es bueno. Todo lo que Dios hizo, hermanos y amigos, es bueno. Pero lamentablemente, ¿quién fue el que corrompió lo bueno que Dios creó? El mismo ser humano, el mismo hombre. Fue el que corrompió, ¿verdad?, dejando o desobedeciendo a Dios y permitiendo que entrara el pecado, ¿verdad?, a sus vidas. Y todo eso ocasionó un gran descontrol en el mundo, en las familias y en las personas. Pero entonces, esa es una explicación. La otra es que Dios en ocasiones habla de una manera figurada para que nosotros podamos entender en cuanto a su persona y en cuanto a sus sentimientos. Cuando Dios habla de su persona, hay ocasiones en las que dice mis manos, ¿verdad?, o mis pies, o mi rostro, o mi corazón. Entonces, la pregunta sería, ¿Dios tiene manos, pies, rostro, corazón? Hermanos, la respuesta es no, porque Dios es espíritu. Pero nos habla de esta manera figurada para que nosotros podamos entender el punto o un punto, ¿ve? Y en ese caso hay ocasiones en las que nos presenta de una manera figurada ciertas palabras para que nosotros podamos entender un poquito mejor el cómo se sentía Dios, ¿ve? Esa es otra explicación lógica. Entonces la Biblia no se contradice. Dios es un ser inmutable, tanto en su ser como también en sus atributos, como en su consejo. Él no cambia. Qué hermoso es tener a un ser inmutable, a un ser que no cambia. Y déjame se lo explico de esta manera. Nosotros como seres humanos cambiamos. Nosotros como seres humanos, lamentablemente, puesto que vivimos en la carne, puesto que estamos en el mundo, puesto que abunda el pecado en el mundo, no podemos ser personas inmutables. Un día estamos contentos, otro día estamos tristes.
Un día nos estamos riendo, otro día estamos llorando. Un día, hermanos, estamos en paz y otro día estamos en gran aflicción. Y déjeme decirle este punto también muy importante. Las personas que ahorita te aman pueden odiarte el día de mañana. ¿Sabe usted eso? Y qué triste es, ¿verdad?, cuando suceden estas cosas, y más aún dentro de la iglesia. Pero usted tiene que entender y tiene que saber que nosotros somos mutables, nosotros sí somos cambiables. Nuestro humor cambia, nuestros sentimientos cambian, nuestra manera de vivir cambia. Nuestra vida en cuanto a motivación espiritual en ocasiones también, ¿verdad?, cambia. Entonces nosotros estamos cambiando totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir lo que dice Jeremías capítulo 17 y versículo 5. Miren, vamos para allá. Jeremías capítulo 17 y versículo 5. El Señor le dijo algo muy importante a su pueblo en este pasaje. Jeremías capítulo 17 y versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mire cómo lo pone allí el escritor, pero déjeme se lo leo en otra versión para que lo pueda entender un poquito mejor. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. ¿Entendimos? Nosotros no podemos confiar en los seres humanos. No podemos. Ahora, en el contexto, déjame explicar lo que estaba pasando en el contexto. El pueblo estaba confiando en la nación de Egipto, que ellos lo iban a liberar de la opresión que Asiria, Siria, etcétera, ¿verdad?, querían realizar para con ellos, para con el pueblo de Dios. En lugar de confiar en Dios, confiaron en los egipcios. ¿Y cómo creen que les fue? Mal, totalmente mal. Y Dios por eso les dijo: maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Es maldito, porque nunca le va a ir bien. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a lo siguiente: que nosotros como seres humanos cambiamos. El que ahorita es tu amigo, probablemente mañana ya no lo va a ser. Mire, esto ha pasado. Estás con una persona que te llevas bien, que consideras tu amigo. ¿Y qué es lo que sucede? Se sientan a platicar y en ocasiones, es lamentable, pero es muy cierto, se ponen a hablar de otra persona o de otro hermano. Y tú le revelas lo que sientes, lo que te ha hecho, lo que ha pasado. Pero con el tiempo, y ha pasado, hermanos, con el tiempo, esta persona que tú consideras tu amigo o tu amiga, a la cual le has platicado muchas cosas, empieza a hacer amistad con esta otra persona de la que tú le hablaste mal. Y se hacen amigos, se hacen amigas. ¿Y de qué creen ustedes que van a hablar? De ti. Oye, ¿sabías tú que la hermana Adriana me dijo esto de ti? ¿En serio?
pero pues yo nunca le hice eso. Sí hubo un malentendido entre nosotras, pero eso que dice ella no fue así. Entonces, ¿cómo fue? Mira, déjame te explico. Y le empieza a decir. Y chisme tras chisme tras chisme. Y el problema es que no estás pensando que tu amigo, tu amiga, es mutable, puede cambiar. Somos seres humanos. Entonces, pregunta, solamente en quién podemos confiar realmente, hermanos? Seamos honestos. En Dios, ¿verdad? Solamente en Dios podemos confiar. Solamente en Dios. Él es el único que no te va a engañar. Él es el único que no va a revelar tu pecado. Él es el único que te va a amar lo suficiente como para exhortarte, reprenderte y ayudarte realmente. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay amigos honestos, amigos sinceros en tu vida. No me malentienda. Hay amigos honestos en tu vida también. Pero tienes que tener en mente siempre esto, que a pesar de que sea tu amigo y lo ha demostrado a través de la vida, puede cambiar también. Puede cambiar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, dice ahí el Señor, bueno, maldito el varón que confía en el hombre. No puedes confiar tú en el hombre, porque miren lo que le pasó al Señor Jesús. Y con esto es un ejemplo muy claro. Cuando el Señor Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, mandó a dos de sus discípulos a traer, ¿verdad? A traer el burrito, ¿verdad? Que le trajeran el burrito juntamente con su madre, para que éste montara el pollino. Jesús montara el pollino. Entonces Jesús monta el pollino, el burrito. Y cuando iban caminando en esa entrada triunfal a Jerusalén, hermanos, había una gran multitud gritando y diciendo: ¡Hosana, Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Poniendo las palmeras en el piso. Esa era la entrada triunfal a Jerusalén, hermanos. Pero unos días después, esa misma multitud estaba gritando. Cuando Pilato preguntó: ¿qué quieren que hagamos con Jesús llamado el Cristo? Esa misma multitud que gritó: ¡Hosana, Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Estaba gritando: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Ve cómo nosotros somos muy cambiables? Somos muy cambiables. No podemos confiar en el hombre, hermanos. No podemos. No podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. A veces tú puedes pensar y decir: es que nada más en mí puedo confiar. Bueno, ni siquiera en ti puedes confiar. Ni siquiera en ti. ¿Por qué? Porque Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce. Ni siquiera tú conoces tu corazón. Tu corazón te puede engañar también. Y por causa de que tú mismo te engañas, ¿en cuántos problemas no te has metido tú? Tú mismo. ¿Ve? Entonces, puesto que nosotros somos mutables, no podemos confiar en el hombre, ni siquiera en nosotros mismos. Pero Dios es inmutable. Él no cambia. En Él sí podemos confiar. Entonces debemos de traer todas nuestras aflicciones a Dios. Debemos de traerle todas esas angustias que nos están consumiendo en lo interior a nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que no cambia. En una ocasión yo les mencioné esto y se los vuelvo a repetir. Cuando usted quiera sacar a relucir, desahogarse, cuando usted quiera desahogarse y sacar a relucir ese sentimiento tan amargado que está en su corazón, tan amargo que hay en su corazón, no se lo diga a nadie, a ninguna persona. Dígaselo a Dios. Hínquese y clame a Dios y dígale realmente cómo se siente a Él. Él está escuchándolo y Él es el único que lo puede ayudar. Porque Él es el único, hermanos, que no cambia.
Debemos de confiar en las promesas de Dios. Si Él nos prometió, Él lo va a cumplir. Él es el único que puede cumplir. Él es el único, nadie más. Y en eso debemos de pensar nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres seguir confiando en el hombre? ¿Quieres seguir confiando en ti mismo? No te engañes, porque nosotros somos muy mutables, somos muy cambiables. No podemos confiar en nosotros. En el único que podemos confiar es en Jesús. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús es el mismo. Y Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. En Hechos, en Lucas 19:10, hermanos, Él vino, dice, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice Juan 14:6 que Él es el único camino al Padre. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el único que te puedo llevar al cielo, dice el Señor. Yo soy el único que no cambia. Yo he sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo siempre voy a ser el mismo porque yo soy eterno. Porque yo soy Dios. Por eso. Y por eso es que me humillé para venir a este mundo a vivir y a sufrir el sufrimiento que a ti te tocaba sufrir. A morir la muerte que a ti te tocaba morir. Y yo soy el único que resucité de entre los muertos. Soy el único, el primero de entre los muertos, para poder de esta manera traerte la esperanza. Pero para ello tú tienes que escuchar el Evangelio, tienes que aceptarlo, tienes que obedecerlo, tienes que, y más adelante lo aclara el Señor, ser bautizado para el perdón de tus pecados. Una inmersión completa en el agua. Y en Hechos 22:16, cuando el apóstol Pablo estaba en ese momento conocido como Saulo, estaba ante la presencia de Ananías, aquel que le había predicado el Evangelio, le dice a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Porque es solamente a través de la sangre de Cristo, Apocalipsis 1:5, que Él te puede limpiar. Y eso se realiza en el bautismo. Cuando tú sales de esas aguas, nos dice Romanos capítulo 6, 3 y 4, cuando tú sales de esas aguas, tú vienes a ser una nueva criatura. Y Gálatas 2:20, ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Y lo que ahora puedas tú vivir en la carne, lo vas a vivir para el Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Él es el único inmutable. Mientras cantamos el himno de invitación, te invitamos a que pases al frente. Si quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados, puedes confiar en este ser inmutable, en que te ha prometido que si tú le obedeces y eres fiel hasta la muerte, Él te va a dar la corona de la vida. Eso Él no lo va a cambiar por nada del mundo, porque Él es un ser inmutable. Pasa al frente mientras cantamos el himno.